Bueno, hemos hecho la cortesía adecuada hasta que viniera el director ha venido. Muchas gracias por estar entre nosotros. Hoy comenzamos la segunda conferencia de un ciclo que me parece interesante y tengo el placer de presentar a una cartagenera morena, como la canción, la que está a mi vera. Se llama Lola Escudero, es geógrafa y una excelente periodista especializada en comunicación turística y viajera. Es directora actualmente de comunicación de Geoplaneta y Lonely Planet y además ejerce como responsable de la sección de viajes del periódico El País. Ostenta gratis et amore, eso lo hace para ganarse la vida, ostenta gratis et amore la Secretaría General de la Sociedad Geográfica Española, una sociedad muy importante, de muchos años de historia, que ahora ha cambiado, y que ella además coordina la magnífica revista que edita la Sociedad Geográfica Española, hace 2 números al año, me parece, 3. o 3. Es una de las revistas más importantes que escriben sobre viajes y turismo, hasta tal punto que cuando yo le presento algún artículo para que lo publique, siempre me lo niega. Señal de que es muy importante la revista y que una persona como yo no tiene cabida ahí. Lola es autora, y esto sí que es importante y va en serio, de centenares y centenares de artículos sobre viajes y exploraciones en numerosas revistas. Yo con Lola he conocido qué comían los españoles antes de que volvieran de América, después de llegar allí, porque antes no conocíamos los tomates, no conocíamos los pimientos, no conocíamos las patatas, no conocíamos el cacao, de lo cual yo me alegro no haber nacido en el siglo XVI, porque para mí el chocolate es fundamental, ni el maíz, ni la vainilla, ni la piña, ni la chirimoya, ni los cacahuetes, entre otros muchos. El tabaco yo no lo echo de menos porque no fumo nunca, pero es importante ese artículo que me permitió conocer determinadas cosas con mucho criterio, como hace siempre Lola. También me descubrió otra cosa interesante ahora en la época de Internet, y es que en la Ilustración española, en el siglo XVIII, que aún no había Internet, ya había una influencer española, la duquesa de Osuna. Y eso es interesante saberlo. También es importante que el Camino de Santiago, lo he hecho alguna vez, fue la primera ruta europea turística, por supuesto en el siglo VIII antes de Cristo. No, después de Cristo. Que en la Luisiana norteamericana, y esto también es bonito, aún se puede encontrar algún viejito, como yo, que habla con acento canario. Después de que hace 200 años que perdimos el contacto con aquel territorio que fue español, y en cambio aún se queda esa raíz de aquellos exploradores malagueños y sobre todo canarios que estuvieron sembrando la Luisiana. También sobre las primeras mujeres que escalaron el Pirineo. Y eso me llevó a otro artículo de ella que se junta con ese, y es ir a ver un enclave español metido en Francia, Gibia, que pertenece a la provincia de Girona, pero que en cambio está en territorio francés. Y es muy interesante el tema. Bueno, estas son las cosas, las anécdotas históricas muy bien contadas, sabiamente contadas que hace ella. Y en el último artículo que he leído, en el último número de la revista Sociedad Geográfica, que todavía está calentito, habla de cómo un escritor como Joseph Conrad cuenta las barbaridades que contempló en el Congo colonial belga. Me imagino que las mismas barbaridades que todos los países colonialistas hemos hecho cuando hemos ido por ahí. También, y esto es interesante, aunque no veo a Luis Boyer, que me dijo que a lo mejor venía, probablemente venga después, ella ha sido muy amiga de Javier Gómez Navarro. Javier Gómez Navarro es un madrileño noveldense muy importante
que falleció hace poco y al cual la Fundación Mediterráneo va a hacerle un merecidísimo homenaje. La Fundación Mediterráneo va a rendir homenaje a un personaje como Javier Gómez Navarro, que aunque nació en Madrid era noveldense de corazón. Aún recuerdo cuando un amigo mío, alcalde, le donó gran parte de los muebles modernistas de su casa para hacer la segunda casa modernista de allí. Y vamos a ver si conseguimos que esta amiga estupenda de Javier Gómez Navarro pueda participar en ese tema, si al final se hace. Hay que decir que Javier Gómez Navarro tiene una biblioteca con libros y documentos de más de 25.000. Es probablemente uno de los emporios más grandes de viajes que exista en España. Bueno, cuando Lola me comunicó que deseaba hablar sobre los viajes extraordinarios de Julio Verne, inmediatamente pensé en la primera novela que yo me leí de muy pequeño, de 2 años de vacaciones. 2 años de vacaciones es una novela divertidísima que a mí me gustó mucho, sobre todo cuando era pequeño. La he vuelto a leer con mucha más tranquilidad. Y él se quejaba, Julio Verne se quejaba, de que a pesar de sus éxitos de ventas y que era el autor más traducido del mundo después de Agatha Christie, que nunca había formado parte de la Academia Francesa porque ningún importante de Francia se lo había pedido. Mira por dónde, 100 años después, un escritor británico escribe un libro que se llama El Señor de las Moscas, que está basado, a mi modo de ver, aunque con un panorama diferente, sobre 2 años de vacaciones, y William Golding, curiosamente, obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Así son las cosas. Bueno, Verne, y acabo, encasillado secular e injustamente como autor de literatura infantil, nunca pudo recorrer los 7 mares, como siempre había anhelado, y los conflictos con su padre, con sus hijos, las múltiples enfermedades a base de reumatismo, padecimientos físicos, con una enfermedad que al final de diabetes que le dejó prácticamente ciego, tuvo la oportunidad de escribir una obra espectacular como son Los viajes extraordinarios. Amigas y amigos, Lola, a por ellos. Por ellos, venga. Bueno. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Me encanta venir a Alicante, como ha dicho, soy de Cartagena, que es una tierra muy próxima a esta, y bueno, pues me apetecía cuando me invitaron a participar en estas jornadas, pensé, ¿y yo de qué hablo? Porque realmente yo no sé de nada, o sea, yo sé de todo y de nada, que eso es lo que tienen los periodistas. Yo soy geógrafa, pero ejerzo también de periodista, y los periodistas es lo que tenemos, que sabemos de todo y de nada. Pero es verdad que llevo muchos años dedicándome a estudiar, a investigar y a escribir sobre viajes y sobre exploraciones, y pensé sobre qué puedo hablar que, bueno, sin saber mucho. Estoy viendo a Jorge Olcina y me da esta vergüenza hablar de una geógrafa aquí, a un gran geógrafo allá. Pero bueno, como no voy a hablar de geografía, puedo permitirme el lujo de hablar tranquilamente. Y bueno, pensé, a ver, ¿qué épocas me gustan a mí? A mí me gustan mucho, especialmente el siglo XVI, se lo estaba comentando antes a algunos. Me parece un siglo fascinante para la exploración española, todavía muy por descubrir las cosas. Cada vez que te metes en un libro, en un personaje, descubres una cosa nueva, una exploración nueva, un personaje, y todos además. Yo creo que sobre todo se podría hacer una serie, una película o un libro, una novela extraordinaria, pero son muy desconocidos. Pero bueno, nos pilla lejos. Y el otro periodo que me gusta mucho es el siglo XIX, porque el siglo XIX es el gran siglo de la exploración. Es el siglo en el que la aventura, la ciencia, la geografía se dan la mano, y es el gran siglo de descubrir el mundo y de rellenar esos espacios en blanco que quedaban todavía en los mapas. Es cuando se está descubriendo el interior de África, todavía no los polos es un poquito más tarde, a finales del siglo XIX y principios del XX, pero bueno, son herederos de esta gran exploración, sobre todo de África, pero también de Oceanía, incluso de muchos territorios de Sudamérica o del Asia Central. Entonces, es un periodo extraordinario que da también para muchas historias extraordinarias. Y pensé, bueno, y dentro de ese periodo,
¿Cómo hemos viajado nosotros por ese periodo de la historia o por esos personajes? Pues siempre a través de la literatura. Y afortunadamente el siglo XIX ya tiene mucha literatura de viajes, porque para mí es el gran siglo también de la literatura de viajes. Es cuando la literatura de viajes también se hace mayor. Claro, literatura de viajes, aquí vais a tener grandes especialistas que pueden hablar de los viajes en la antigüedad y de la literatura de viajes desde la antigüedad, o de los viajes del Gran Tour, que también tiene su propia literatura. Pero la novela de viajes, la novela de aventuras, la gran literatura de viajes se hace a partir del siglo XIX. Y es también ahora cuando aparecen los grandes escritores de novela, podríamos decir de novela geográfica, me atrevo a decir de novela geográfica o novela de viajes, o por lo menos de novela de aventuras basada en los viajes y en todas esas exploraciones que se están haciendo en el siglo XIX. Y estoy hablando no solamente de Verne, que nos ocupa aquí, sino que estoy hablando de Salgari, o estoy hablando de otros, Stevenson, Mark Twain, que es un poco posterior, pero todos esos nos han hecho viajar con la imaginación. Y aquí, como veo que hay una edad media más parecida a la mía, yo creo que todos hemos soñado, de pequeños hemos leído esos libros de Julio Verne. Ahora veremos si los hemos leído o no de verdad, pero hemos leído libros de Julio Verne, y Julio Verne tiene una gran capacidad de despertar vocaciones. Ha despertado muchísimas vocaciones geográficas, pero también muchísimas vocaciones viajeras y muchísimas vocaciones científicas. Hablo con muchos científicos que me dicen, me acuerdo de Pedro Duque, que decía, no, yo siempre quise ser astronauta porque leía a Julio Verne en sus viajes de la Tierra a la Luna. O el mismo Arzuaga dice, bueno, es que a mí me parece fascinante el viaje al centro de la Tierra cuando se encuentra con aquellos seres, o la novela que tiene en el interior de África buscando el eslabón perdido. El bosque aéreo se llama esa novela, ¿no? Entonces, todos te refieren, a una cierta edad, todos nos referimos a esas obras que empezamos a leer de pequeños, que leímos en unas versiones juveniles. Decía Emilio que siempre se le ha considerado un lector de novela juvenil o de novela infantil. Y bueno, yo quiero ahora desmentir varias cosas que corren sobre Verne. Por lo tanto, pues decidí que cuando me dijo, pues, ¿qué quieres hablar? Digo, pues voy a hablar de Julio Verne y de sus viajes extraordinarios, porque no hay arte de viajar mejor que el arte de viajar a través de los libros, y pocos nos han llevado tantos de viajes como Verne. Antes, yo hago unos PowerPoint para las presentaciones que nunca paso, o sea, porque siempre se me olvida pasarlos. Y realmente lo hago para ambientar, porque me parece que los libros de Julio Verne, voy dando un poco de saltos, pero llegaremos a algo serio. Los libros de Julio Verne tenían una cosa en sus versiones originales, es que tenían unos dibujos extraordinarios. Con Julio Verne trabajó un montón unos cuantos ilustradores de la época, además muy reconocidos luego, que fueron creando toda una imaginería de los viajes de Julio Verne, y van creando esa imagen de viajeros, de aventureros, de viajes en barco en los primeros transatlánticos, de viajes en tren, de aventuras inesperadas, de científicos que están investigando. Las primeras ediciones también tenían una encuadernación maravillosa, que ahora se ha recuperado, hay una colección que está recuperando esas primeras encuadernaciones y que son para coleccionarlas porque realmente son maravillosas. Bueno, aquí he puesto una cita que no es de Julio Verne, que es de Jonathan Swift, que es el autor de Gulliver, porque los viajes de Gulliver es un poco el antecedente de esta novela de aventuras que luego en el siglo XIX conocerá su auge. Hay que remontarnos al siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, principios del XIX, cuando aparecen novelas como Los viajes de Gulliver, que todavía es imaginativa y fantasiosa, o Robinson Crusoe, que también se considera casi la primera novela de aventuras inglesa y que está basada en un hecho real, en un naufragio real. Y digo estas dos porque en Verne tendrá mucha importancia, y uno de los personajes preferidos de Verne serán los Robinsones. Hay muchas novelas de Robinsones, los Robinsones aparecen por todas partes, y veremos también las novelas de Robinsones. Sin irme mucho más, voy a decir que algunos detalles de Julio Verne para centrarnos, pero luego pasaremos a hablar de su obra, que es lo que nos interesa. Julio Verne nació en Nantes en 1828 y murió en Amiens en 1805, es decir, que cubre la segunda mitad. ¿He puesto?
Sí, 1905, tienes razón. El pobre le echó retroceder en el tiempo, una cosa de ciencia ficción. 1905, así me gusta, que veáis el detalle. En 1905, perdonad. Bueno, cubre la segunda mitad del siglo XIX, bueno, y llega un poco a principios del XX. Su padre no quería que fuera marino, que era lo que él le hubiera gustado. Su hermano sí que lo fue y le ayudó mucho en las novelas de navegación, pero él tuvo que estudiar leyes, las estudió en París, pero eso le dio la oportunidad también de rodearse del ambiente que había literario, también musical. A él le gustaba mucho la música y llegó a escribir operetas y libretos de ópera. Y conoció, por ejemplo, a Víctor Hugo, a los Dumas, al padre y al hijo, conoció a George Sand, a mucha gente que le influirá en su obra. Él empieza también a leer a Edgar Allan Poe y empieza a interesar esa escritura y esa novela también fantástica de ciencia ficción o precursora de la ciencia ficción, que eso también lo veremos. Se casó, estaba bastante obsesionado con casarse y logra casarse al final con una viuda ya con 2 hijos, y luego tienen un hijo, su único hijo, que le dará muchos disgustos, aunque al final pues será el que continúe un poco su obra, edite sus últimas obras póstumas, y también algunas de las que aparecen como de Julio Verne normalmente no son de Julio Verne, son de su hijo, y se nota pues, bueno, porque es otro estilo y tal, pero continúa en la línea y las publicó con el nombre de su padre. Pero claro, aparecen ya. La última obra de Julio Verne aparece en el 14, en 1914, por lo tanto, mucho después de que él muriera. Bueno, para ganarse la vida se hace corredor de bolsa, y hasta que consigue publicar su primera obra con éxito, que es 5 semanas en globo, pero con un enorme éxito. Y esto es gracias a que encuentra un editor, Herschel, que es realmente el artífice de estos viajes extraordinarios, el que le pone este título de viajes extraordinarios, y le pide que haga. Es Herschel el que tiene realmente la idea de hacer una geografía de la Tierra a través de novelas, que cada novela correspondiera a un territorio, a un país, y así ir creando una geografía del mundo. Al viaje al centro de la Tierra él le presenta otra novela que se llama París en el siglo XX, bueno, de corte casi futurista, muy pesimista, y le dice a Herschel, no, oye, que yo esto no es lo que quiero, no te lo publico. De hecho, luego se publicó ya a finales del siglo XIX, mucho después se publica esa obra. No, se publica ya en el siglo XX porque son sus herederos los que rescatan este manuscrito y lo publican. Pero realmente, bueno, le dice que siga creando esas novelas de aventuras que ha creado con 5 semanas en globo, que es todo un paseo por África desde la costa este al oeste, llena de emociones, de aventuras, pero siguiendo también todo el trayecto que están haciendo los grandes exploradores de África. Realmente él nos habla del descubrimiento del Nilo, nos habla del Chad, nos habla del Níger, nos habla de todo lo que en ese momento y paralelamente a que él está escribiendo están descubriendo los exploradores. Entonces le seguirán otras obras como Viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días, toda una serie de novelas que ya son mucho más, bueno, que crean, sobre todo las 3 primeras, lo que hacen es que él se pueda dedicar ya solo a escribir y a seguir con esta trayectoria de novelas. Bueno, he puesto ahí algunos datos. Él realizó algunos viajes, no tantos como sus personajes, desde luego, pero algunos viajes cercanos, incluso fue a los Estados Unidos, contra lo que se dice que Verne no viajó. Sí viajó, no viajó tanto como sus novelas. Escribió más de 60 novelas, la mayor parte son de los viajes extraordinarios, pero también tiene alguna otra novela. Y escribió también unas obras que no son novelas, que para los geógrafos son interesantes, porque hay una historia de los exploradores, que es muy interesante. Hay también una geografía descriptiva de Francia, que es un tono un poco más aburridillo, porque estos ya son obras más más casi, bueno, universitarias o didácticas de cara a la enseñanza de la geografía. Escribe también otras novelas que no tienen este corte tan de novela extraordinaria, pero básicamente se dedica a escribir la serie de viajes extraordinarios. Y bueno, como os decía, su intención es cubrir todas las regiones del mundo y también todos los territorios, o sea, cavernas, volcanes, ríos, bosques. A través de sus novelas podemos ver todos los escenarios posibles, los polos incluso que estaban sin descubrir. Bueno, pues él nos adelanta y nos descubre unos polos que se inventa, porque realmente ahí en los polos sí que falla, pero es que no estaba hecha todavía la exploración de los polos, que recordad que hasta me parece que es 1909 que llega Peary supuestamente al polo norte, o Amundsen en el 11, con lo cual todavía no están descubiertos, y él se imagina unos polos diferentes a cómo es. De hecho, pone un mar en la Antártida y un continente, un volcán en el Ártico. O sea,
imagina lo contrario a la realidad. Pero bueno, y por último os quería decir que son muchísimos los científicos y muchos los viajeros y muchos los geógrafos que le deben mucho a Julio Verne. Decía Martínez de Pisón, Eduardo Martínez de Pisón, que para mí, bueno, es como... Bueno, ya quisiera yo decir que es mi maestro, ojalá fuera mi maestro porque es un sabio extraordinario. Y me hace así Jorge Olcina, que también es geógrafo. Yo creo que no hay un geógrafo como Martínez de Pisón, es un hombre enciclopédico. Animo a todo el mundo a que vea cualquiera de sus conferencias, le siga, bueno, es que soy presidenta de su club de fans, como le digo siempre. Bueno, pues Martínez de Pisón tiene un libro muy bonito que se llama La tierra de Julio Verne, donde habla de geografía y de Julio Verne. Y él dice que los geógrafos le debemos todo a Julio Verne, que no le hemos hecho el homenaje que le teníamos que hacer, porque con Julio Verne han aprendido más geografía los españoles, los franceses, los españoles, todo el mundo, que con cualquier geógrafo. Los geógrafos no hemos llegado a nada y, sin embargo, con Julio Verne todo el mundo se ha aproximado a la geografía, que le debemos un homenaje. Bueno, pues esto es... Y, bueno, quería poneros un poco en antecedentes, yo voy mirando la hora porque si no se me va... Uy, madre mía. Quería poner un poco en antecedentes de la época que le tocó vivir a Julio Verne. Una época muy extraordinaria porque es la época, yo he puesto ahí algunas claves, la época de la industrialización. Estamos en Francia, no estamos en Inglaterra. La industrialización en Inglaterra ha comenzado antes, pero en Francia se está dando ahora y bueno, están ya sufriendo también las consecuencias de la revolución industrial, pero están en pleno auge de la industrialización. Y cualquiera que haya leído a Verne verá que esto está presente en toda su obra. Él está obsesionado con los inventos que son aplicables a la industria y a la mejora de la sociedad. Es la época también del colonialismo. Estamos con todas las expediciones geográficas que en realidad tienen un fondo colonialista y que su objetivo es reconocer nuevos territorios para encontrar nuevas fuentes de recursos y para establecerse en esas colonias. Aparecen por todos lados colonias, colonos que se establecen en todas partes del mundo. Estamos en una época de capitalismo ya establecido, ya implantado, ya feroz. También aparecen muchos personajes que están ahí en pleno capitalismo. Es la época del progreso, del culto al progreso también. Aprovecho para decir, Julio Verne tenía 3 territorios que adoraba, que era su propio país, Francia. El segundo era Rusia, que le fascinaba, y si recordáis tiene un montón de novelas en Rusia, empezando por la gran Miguel Strogoff, ¿no? El correo del zar, pero hay otras muchas que se desarrollan en Rusia. Y el tercer territorio son los Estados Unidos, a los que él fue en un viaje y pisó 4 sitios, pero le fascinaban por lo que tenían de implantación de la tecnología, del progreso, de esa manera de ver el mundo nuevo que se aproximaba. También no hay que olvidar que es el siglo en el que empiezan los movimientos anarquistas y también el socialismo utópico. ¿Por qué lo pongo aquí? Porque anarquistas aparecerán él era bastante, bueno, conservador, o por lo menos no se posicionaba para nada políticamente, nunca se ve que se posicione, a lo mejor al final un poco de su obra, pero le tiene simpatía a los proscritos, ¿no? A los personajes que están un poco al margen de la ley, y aparecen bastantes personajes que son pues anarquistas que viven que han sido exiliados o que han sido penados. Por ejemplo, hay el conde Narkin que está, no era conde Narkin, que aparece en César Cascabel, que es un conde ruso que está proscrito por sus ideas anarquistas, que ha terminado en una colonia penal, que se escapa y que acompaña en este viaje. Y es un poco el trasunto del príncipe Kropotkin, que también era geógrafo, era explorador y era anarquista. Y le aparece, o era muy amigo de Elisée Reclus, que en francés lo pronuncias Elisée Reclus para los españoles, y que era el gran geógrafo francés de la época, con una geografía extraordinaria de miles de volúmenes, bueno, miles no, pero muchos volúmenes, y que él se inspira mucho en esa geografía, y que también era anarquista y que también estuvo proscrito. Entonces, lo saco aquí porque es importante para las situaciones. Y el socialismo utópico. Él también aparecen muchas utopías en su obra, ciudades futuristas que buscan la felicidad de los hombres y tal. Aparece también. Y es que, claro, hay que decir todas estas cosas porque no voy a resumir un siglo en 4 pinceladas, pero bueno, sí que nos ponen un poco en contexto. Y sobre todo es un siglo en el que están las grandes exploraciones, es el siglo de la ciencia y es el siglo de los grandes inventos.
Tener en cuenta que en esta época en la que él escribe están buscando las fuentes del Nilo, que prácticamente las encuentran a la vez que él escribe su primera obra sobre las fuentes del Nilo, que es 5 semanas en globo, o están tratando de seguir el curso del Níger, o están tratando de cruzar Asia Central, los exploradores. O sea, y él va siguiendo todo esto. ¿Y cómo? Pues era una época en la que, otra cosa que dice Martí de Pisón, es que es la única época en la que los geógrafos eran los protagonistas. Era guay ser geógrafo en el siglo XIX, o sea, aparecen los geógrafos por todos lados y eran personajes importantes porque se está descubriendo el mundo y es muy importante la cartografía, el llenar esos huecos y la geografía, el descubrir la geografía. Y entonces, como os decía, se están dando todas estas expediciones que van llenando los huecos del mapa y él los va siguiendo muy de cerca a través, sobre todo, de publicaciones. Él era miembro de la Sociedad Geográfica Francesa, Sociedad Geográfica de París, pero también sigue muy de cerca revistas como Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, que yo he tenido ocasión de consultarlo porque Javier Comend Navarro, del que hablaba Emilio, tiene en su biblioteca toda la colección completa de Le Tour du Monde original, pero se puede, en la Biblioteca de Francia, que sabéis que se puede consultar electrónicamente y tiene todo, ahí podéis leeros todos Le Tour du Monde, porque están todos los volúmenes. Y era una revista que salía y que iba siguiendo las expediciones y que iba contando lo que hacían los... Ya a él le encantaba y él lo seguía muy de cerca. Verne no viajó, pero era como si hubiera viajado porque seguía de cerca a todas las exploraciones a través de todas las publicaciones que podía, reuniéndose con geógrafos, asistiendo a las reuniones que había de la Sociedad Geográfica donde venían los exploradores a contar lo que habían. Eso, por lo tanto, es una época en la que la geografía está de moda y se puede seguir todo el curso de cómo van creando el mundo. Esto no es para leerlo, es simplemente también para deciros que estamos en el siglo de la ciencia y que se están descubriendo, en paralelo a la vida de Verne, se están produciendo grandísimos descubrimientos científicos, como la inducción electromagnética de Faraday, el telégrafo de Morse, la termodinámica, el péndulo de Foucault para demostrar la rotación de la Tierra. Se lanza el primer cable submarino entre Europa y América para comunicar transatlánticamente, que esto aparece también en su obra, es muy importante. El alternador y la transformación eléctrica. Se ha dicho, es de ciencia ficción porque aparecen aparatos eléctricos. No, es que ya están ahí muchos prototipos de muchas cosas eléctricas. Las ondas electromagnéticas, Madame Curie, Pierre Curie, los avances en la física nuclear. Esto ya a finales de siglo, ya le pilla al final de todo. Marconi con la radio, Rutherford con la radioactividad, o ya al final Einstein con la teoría de la relatividad. Por lo tanto, es una época en la que se dan unos avances enormes en la ciencia que él trata también de reflejar en sus obras. Y hay muchísimas obras que lo que hace es poner de protagonista a un científico de una determinada, pues un mineralólogo, bueno, no me acuerdo, que es el que viaja al fondo de la Tierra, al centro de la Tierra. Y entonces, bueno, siempre es un héroe que suele ser un científico y que quiere poner en marcha un proyecto para demostrar tal teoría o para conseguir saber si hay una cosa determinada. Esto será muy importante en la creación de esa ciencia ficción supuesta que tiene. Yo digo más ciencia que ficción, porque realmente fue un novelista científico. Él decía que hacía novelas científicas. Se interesó por todo tipo de ciencias, de tipo descriptivo sobre todo, pero la física, la matemática, la geología, la zoología, la mineralogía, la geografía, todo le interesaba. Se hacía rodear consultaba con todo tipo de expertos para hacer estos libros y especialmente se rodeaba, como digo, de geógrafos y de viajeros. Aquí he puesto los hitos, pero no los voy a decir, pero bueno, era para deciros, todas estas exploraciones se estaban llevando a cabo durante la época de Julio Verne y, como digo, desde el África Austral, el África Central, el paso del nordeste que también, y del noroeste, que es importante porque también tiene muchas novelas polares que se basan en esas primeras expediciones, que las sigue de cerca. Pero bueno, se va desarrollando todo el mapa del mundo, o el Oriente Medio, que tampoco estaba tan cartografiado. O el interior del Sáhara, también se están haciendo las expediciones al Sáhara. Antes me comentaba uno de vosotros de un libro extraordinario que tiene sobre el Sáhara al final, que tratan de hacer un mar interior comunicado con el Mediterráneo. Pues es todo un proyecto que luego hay geógrafos españoles que viajan al Sáhara en el siglo XIX también tratando de ver las posibilidades de ese mar interior, ¿no? Verne era un geógrafo que viajaba sobre el mapa, porque muchas obras de Verne
Yo creo que todas hay que seguirlas con un mapa actual y ver si lo puede, porque es que si no te pierdes, y además porque es maravilloso viajar sobre un mapa, es como si, y él recorre y describe los sitios como si estuviera viéndolos todos desde un globo, realmente, o sea, lo que está haciendo es verlos desde un mapa y te describe, pues yo qué sé, está describiéndote el delta del Lena en el Ártico, pues cuando vemos ahora las fotos aéreas del Lena, pues es que coinciden con todo lo que él describe y se tuvo que imaginar o tuvo que ver cómo lo describían los geógrafos, ¿no? Y me gusta esta cita que decía: leo de arriba abajo los boletines de las sociedades geográficas, particularmente los de la Sociedad Geográfica de París, se refiere, porque usted habrá notado que la geografía es a la vez mi pasión y mi objeto de estudio. Y eso era lo que era su pasión y su objeto de estudio, la geografía. Y como geógrafa, vamos, creo que habría que decir San Julio Verne, o sea, ole San Julio Verne. Entonces, bueno, mirad, hay muchas ilustraciones también en sus novelas que se les ve preparando los viajes sobre un mapa. César Cascabel, que es un libro del que ahora hablaré brevemente, estudia el mapa para viajar. Lo primero que hace es un mapa escolar de su hijo y entonces se ponen sobre ese aldas a preparar el viaje y van describiéndolo y te lo va contando. Eso es muy interesante. Y los mapas que aparecían pues eran de este tipo. Este es el mapa de Claudius von Barnard, es una novela que hace un recorrido en tren por todo el Asia Central, también interesante, pero va siguiendo, bueno, el tren se lo inventa porque realmente hay otros trenes en esa época, pero no coinciden con el trayecto que él quiere, pero bueno, él se inventa un trocito del tren, se lo inventa. Y luego hablaré de esto. Quedaros con esa imagen del Testamento de un excéntrico, que es un juego de la oca didáctico para estudiar geografía y en el que se basa una de sus obras. Era un juego que existía en Francia desde el siglo XVI, el juego de la oca, para estudiar geografía de Francia. Bueno, pues él lo adapta para estudiar geografía de los Estados Unidos. El Mapa Mundi de Verne es un mapa propio, un mapa que si lo pusiéramos ahora aparecerían sitios reales y sitios inventados. Él va siguiendo el mapa real, pero sobre lo que no sabe, pues va creando su propio mapa. Se inventa muchas islas, se inventa los polos, se inventa muchas cosas, pero todo basado en cosas que se van descubriendo. Es un homenaje al mapa, como digo, y a los geógrafos y a los exploradores. Y se ha convertido en la geografía más leída del mundo. Como digo, origen de vocaciones geográficas durante más de un siglo y medio. Así que, bueno, que un autor del siglo XIX se siga leyendo es muy importante. Bueno, esto lo he puesto aquí, pero voy a pasarlo deprisa. Martínez de Pisón dice que se puede estudiar incluso geografía, más como estudiamos geografía en la universidad, con estos 9 libros. Uno habla del relieve y geomorfología, para aprender del clima puedes ver El secreto de Máster, para aprender sobre los ríos el soberbio Orinoco, para conocer los bosques tropicales el pueblo aéreo. Bueno, va poniendo novelas que según él nos pueden servir para adentrarnos en esa geografía, en esas determinadas disciplinas de la geografía. Pero vamos a entrar en los viajes extraordinarios. Los viajes extraordinarios son 62 novelas que publica entre 1863 y 1914. Son de ellas 14 póstumas que publicó su hijo, pero sobre los escritos de su padre, y otros 8 novelas modificadas o escritas íntegramente por su hijo. Aquí quiero hablar de los 3 tópicos, cuatro ideas preconcebidas que hay sobre la obra de Verne, sobre los viajes extraordinarios, y que, bueno, me gustaría un poco centrarlos. Siempre decimos que es un autor juvenil. Bueno, ya digo que ser juvenil a mí no me parece peyorativo en absoluto. Creo que es muy importante la literatura juvenil porque de ella salen los lectores del futuro y que además creo que es juvenil porque nos hemos leído versiones juveniles de esas obras, pero muy pocos de nosotros, incluso, que ya tenemos una edad, nos hemos leído las versiones originales de las obras de Verne. Y yo ahora me he vuelto a releer como unas cuantas, ¿no? Y he visto que yo no me había leído esas obras, me las había leído desde un punto de vista juvenil, pero cuando te las lees ahora dices, ole, es que todo lo que aprendes, yo no recordaba que hubiera tal cantidad de datos, tal cantidad de aventura, de emoción, pero mezclada con datos. Así que yo recomiendo a todo el mundo que se vuelva a leer incluso las obras más conocidas de Verne porque lo verá con otros ojos. Y eso, sí, es un autor juvenil porque su propósito era didáctico y educativo de cara a los jóvenes, pero lo leía todo el mundo. Es un autor de viajes que no viajó, dice mucha gente. Bueno, a ver, viajó algo, era un navegante, tuvo 3 barcos, navegó por las costas de Francia, por el norte de Europa, navegó por el Mediterráneo, paró en Vigo, paró en Ceuta, fue al norte de África. Bueno, son viajes más de placer, podemos decir, pero le sirvieron también para ver cómo era el movimiento, cómo se ponía uno en marcha. Y su primer viaje fue a Inglaterra y Escocia y escribió un libro de viajes, que es el único que escribió realmente de viajes
viajes en primera persona, aunque pone unos personajes que son él y su amigo, pero bueno, pues es un libro que se llama Viaje maldito a Inglaterra y Escocia, que es también pues un viaje muy interesante para ver cómo pensaba él y bueno, su primera experiencia viajera que fue a Escocia, ¿no? Y es un autor precursor de la ciencia ficción. Bueno, de esto luego hablaremos un poco más cuando hablemos de algunas novelas. Yo no creo que escribiera ciencia ficción. Martínez de Pisón tampoco lo cree. Lo que sí que crea es una novela de anticipación científica, porque de todo de lo que habla, habla de los motores eléctricos, o habla del submarino, o habla de un helicóptero, o incluso el Internet. Bueno, pero lo que se basa es ya en prototipos que existían en la época, en inventos que se están desarrollando, que todavía tardarán mucho en desarrollarse de cara al público, pero que ya él, como leía todos los boletines y todo lo que se estaba haciendo de ciencia, pues ya se basa en ellos para ir imaginando cómo pueda ser. Hablaremos, por ejemplo, de lo del Internet, que tiene algunas cosas curiosas como anticipación. Tal vez será en lo que más se anticipe, pero las otras cosas, el submarino, el helicóptero y tal, ya eran cosas que se estaban poniendo en marcha. Y luego hay el cuarto tópico que tenemos, es este de todos hemos leído a Verne. Bueno, a ver, todos hemos leído a Verne, yo creo que ninguno hemos leído a Verne. Hemos leído unas versiones juveniles a veces en esos libros que tenían cómic y texto, eso lo hemos leído todos. Hemos leído, algunos de ustedes, por supuesto, habrán leído a Verne de verdad en obras, pero es que Verne escribió 62 novelas extraordinarios, y yo creo que todos, cuando decimos que hemos leído a Verne, estamos pensando en los mismos 10, 12 libros. Los he puesto en rojo porque probablemente sean los que hemos conocido. 5 semanas sin globo, Viaje al centro de la Tierra a la Luna, Los hijos del Capitán Grant, 20.000 leguas de viaje submarino, Viaje alrededor de la Luna, La vuelta al mundo en 80 días, La isla misteriosa, ¿no suena? Miguel Strogoff, Un capitán de 15 años, a algunos les sonará, o 2 años de vacaciones. Bueno, esas yo creo que son las más conocidas, las más reeditadas. Pero es que mirar la cantidad de novelas que escribió de todo tipo y en todos los escenarios. Yo creo que muchas, pues no le... Bueno, estoy aquí hablando y lo mismo son unos grandes entendidos en Verne, porque yo me confieso que no lo soy, o sea, que no me he leído todas estas obras. Pero hay muchísimas y, bueno, no sé si lo ven desde ahí, pero ahora hablaremos de algunas. La Jangada, El rayo verde, el que llaman en testadura, El archipiélago en llamas, César Cascabel, Claudius Bombarnac, La isla de Hélice, Ante la bandera, son muchísimas obras. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale, tengo tiempo. Bueno, tengo tiempo porque quiero hacerles, esto es un poquito, les voy a abrumar un poco, pero para que hagamos un breve recorrido, a ver, que lo tenía por aquí preparado, porque si no, no... Un breve recorrido por el mundo. No lo voy a leer en todo, no lo voy a hacer todo porque es muchísimo, pero un breve recorrido del mundo en las extraordinarias aventuras de Julio Verne. Podemos irnos al Polo Norte con Las aventuras del Capitán Hatteras, que es uno de los primeros libros que escribe, el segundo, que se desarrolla, es un viaje extraordinario al Polo Norte, un viaje de expedición al Polo Norte, donde se termina inventando un volcán en el centro del Polo Norte, o sea, un continente helado, un lago helado y un volcán helado en el Polo Norte. Una aventura llena de emoción y de contrariedades, de adversidades y de exploración. O Una aventura de 3 rusos y 3 ingleses, es un viaje a Sudáfrica para medir el arco del meridiano atravesando el desierto del Kalahari. Es que se le ocurrían toda clase de cosas. El país de las pieles es un viaje por los territorios del noroeste del Canadá con destino al océano Ártico. Está Héctor Servadac, que se desarrolla, por ejemplo, en la costa de Argel, no tiene nada que ver. Las Indias Negras, que es sobre el descubrimiento de un gigantesco yacimiento de carbón en una antigua mina en Inglaterra, creo que era, en Escocia. Un capitán de 15 años, que es un joven superviviente, el único superviviente que naufraga en una isla comprendida entre Nueva Zelanda y América, y cómo tiene que sobrevivir. O Los 500 millones de la Begún, que es una novela bastante divertida sobre la construcción de una comunidad utópica. O sea, es una Begún india que deja una herencia millonaria y se le deja 2 personajes, a un francés y a un alemán. El francés decide con ese dinero hacer una comunidad utópica, os decía antes del utopismo socialista y todo esto, bueno, pues él decide hacer una comunidad feliz y en cambio el alemán decide hacer un imperio dedicado a la producción del armamento y a la destrucción del mundo. Está anticipando en muchos aspectos a Hitler, pero mucho antes de Hitler. Entonces, esa persona un poco maléfica.
Tenemos las tribulaciones de un chino en China, que es un increíble viaje por toda China, donde va siguiendo también a un personaje muy curioso. La casa de vapor, que recorre todo el norte de la India en plena periodo de la rebelión de los cipayos, en un vehículo que ha construido con forma de elefante, pero que se mueve por vapor, y en donde anticipa los tanques, y bueno, desarrolla muchas cosas científicas y técnicas en esta casa de vapor que va recorriendo el norte de la India. O la Yangada, que me gusta mucho, es muy geográfico, que es un viaje por el Amazonas, que va desde Iquitos hasta Belén, para una familia que va para casar a la hija en Belén, pero por el camino le van pasando, construye una balsa gigante donde van muchísimas personas, casi un pueblo que va en una balsa, y va haciendo todo un recorrido del Amazonas, donde van describiendo todo el Amazonas y todo esto siempre con una trama novelesca detrás que nos hace que queramos seguir la aventura y seguir las páginas para ver dónde terminan esta familia. Está la escuela de Robinsones, que es un naufragio de dos amigos que terminan en una isla del Pacífico donde tienen que aprender a sobrevivir. Como os decía, le encantan las historias de Robinsones, hay amigos Robinsones, hay niños Robinsones, hay familias de Robinsones, pero le encantan. El Keraván el testarudo se desarrolla en el Mar Negro. Es un tipo que se niega a pagar el impuesto que le hacen por cruzar en barco el Mar Negro y decide que le da la vuelta. Bueno, esto es objeción de conciencia y lo demás tontería, ¿no? O sea, él, por tal de no pagar ese impuesto, pues da toda la vuelta al mar y, bueno, nos sirve para descubrir el Mar Negro, ¿no? Matías Sandorf, que se desarrolla en una conspiración en la monarquía austrohúngara. Como veis, tiene de todo. Tiene en Nueva Zelanda, tiene en Australia, pero tiene también en Europa. No sé, es que tengo 2 años de vacaciones, que sí que conocéis la historia de unos niños náufragos en el Pacífico que salen de Nueva Zelanda, que se pierde la embarcación y terminan en una isla. De esto hablaba antes Emilio. En 2 años de vacaciones estos niños crearán una comunidad y aprenden a convivir con sus más, con sus menos, y aprenden también a poner en marcha un programa incluso de su propio proyecto educativo, la escuela. Bueno, siempre en Verne hay buen humor, de verdad que hay muchos rasgos de humor, pero también un trasfondo bueno, es decir, que sus personajes suelen ser héroes buenos. Al final también hay algunos malos, pero no son héroes, son los villanos de la película. Y Goldwyn hará en los años 50 esta otra obra, desde que se anticipaba Emilio, que es El Señor de las Moscas, por el que se supone que recibió el premio Nobel básicamente por esta obra, y que es lo mismo, son unos chicos que terminan como Robinsones, que terminan como náufragos en una isla, pero ahí lo que desarrollan es lo peor de cada uno. Es como una especie de Isla de los Famosos o de supervivientes de la tele, pero con niños, y entonces lo peor de lo peor, y terminan todos. Pero vamos, yo según lo leía digo, esto es supervivientes, pero es verdad que es la maldad que va intrínseca en el hombre, ¿no? Entonces son las dos caras de la misma historia, ¿no? Hay muchísimos más. El secreto de Marston, que es en el Polo Norte. César Cascabel, que hablaré ahora, que es un sorprendente viaje desde California a Europa, pero por el lado contrario, es decir, siguiendo la costa del Pacífico, cruzando el estrecho de Bering y cruzando Siberia hasta llegar a Moscú y de ahí a Francia, o sea, dando un pequeño rodeo. Luego también en Mr. Brannigan, que es un viaje hacia Asia, que es la única novela que tiene con una protagonista femenina, que está basada también en una profesora suya y que también está basada en la historia, si no sé si recordáis, de Franklin, que el buque de Franklin en el Polo Norte se pierde y su mujer no cesa de poner expediciones en marcha para localizarle si está vivo o no. Bueno, pues él se basa un poco en esta historia para crear este personaje de una mujer que va en busca de su marido, que se supone que se ha perdido, y hace toda una expedición para buscarle. Pero es, como digo, el único que tiene protagonista femenina. Hay muchas mujeres en las novelas y muchas historias de amor, pero esta está contada por ella, la novela. César Cascabel, como os digo, es Claudius von Barnack, que es otra obra que me gusta mucho porque es un viaje en el transcaucásico, podríamos decir. Es un viaje que va desde Tiflis, desde Georgia, la actual Georgia, hasta Pekín en tren.
y es de un periodista que va buscando historias para contar a su periódico y para justificar el sueldo, porque le han mandado allí para que encuentre historias, entonces va conociendo a todos los personajes del tren, casi como en un Orient Express de Agatha Christie, donde también hay pues toda clase de tramas y tal. Bueno, hay de todo, hay asesinatos, hay personajes, hay por supuesto romance, hay de todo, y el pobre periodista, que también son personajes que le gusta mucho sacar, pues va buscando esa historia hasta que al final la encuentra, y todo esto lleno de peripecias. Y es la excusa para contar todo el desarrollo de los ferrocarriles que están entonces trazándose por Asia, y también la historia de los conflictos, lo que se llamó el gran juego entre China, Rusia, Inglaterra. Ahí están todos tratando de quedarse con el Asia Central y ver el juego de poder. Y eso también sale muy reflejado en esta novela, que recomiendo a todo el mundo. Bueno, así hay muchas. La isla de Hélice, que es de una extraña isla en el Pacífico, que en realidad es como una nave gigante que han montado allí, que bueno, terminan también como el Rosario de la Aurora, todos peleados, y la nave destruyéndose en el... Me hace gracia porque está dividida en dos partes, y unas son los católicos y otros son los protestantes. O sea, todo es un poco raro, pero al final se trata de dos comunidades que están enfrentadas en el mismo sitio y que al final lo que hacen es destruirlo todo y terminar. Eso sí, los protagonistas son unos músicos que tocan, que son contratados porque esto solamente van millonarios en esa nave por el Pacífico, pero los protagonistas, que son los 4 músicos, cuando la nave se desintegra, ellos siguen tocando, o sea, como en el Titanic, que todavía no había sido el Titanic, pero es un poco el antecedente de los músicos del Titanic, pues ellos siguen tocando. Una que me gusta mucho, el soberbio Orinoco. El soberbio Orinoco se desarrolla en Venezuela, en el Orinoco, y es un poco, sigue los pasos de un libro de Humboldt, que es que Humboldt va al Orinoco a principios del siglo XIX, que tiene un libro, casi su libro más de viajes, podríamos decir, que es sobre el Orinoco. Y además los protagonistas son geógrafos que la primera parte es toda una discusión geográfica entre ellos de por dónde está el Orinoco, por dónde sigue, por dónde va. Bueno, pues que ocupa varios capítulos esa discusión geográfica. Y luego se juntan con otra historia, que es la de una joven que también va en busca de su padre y que se disfraza de chico para poder seguir, y que se une a esta expedición de los geógrafos que van en busca del curso del Orinoco para poder llegar a donde quiere. Siempre mezcla una historia así emocionante, algo de amor y todas esas cosas, y luego ya con la parte de descripción. Bueno, así me las estoy saltando por encima porque es imposible, son todas pero es para daros la idea de los múltiples personajes, historias, escenarios geográficos que va desarrollando. O sea, si esto no es un viaje, si no es arte de viajar, o sea, es que si tú te lees las obras de Verne, ya has viajado por todo el mundo, por un mundo que es diferente, porque es el mundo del siglo XIX, en donde unas cosas son reales y otras no, pero que muchas son actuales y que te enlazan con lo actual. Os vuelvo al Testamento de un excéntrico, que es un viaje por Estados Unidos siguiendo el juego de la oca. ¿Por qué? Porque esto es una lección de geografía. Él busca, este juego es un millonario en Chicago que pertenece a un club de excéntricos que hacen cosas raras, básicamente. Y entonces él se muere y deja como en el testamento que se seleccionen por sorteo 6 personas de Chicago para jugar en un concurso, un reto, que tendrá como premio el que gane su herencia, todo su dinero. Y entonces seleccionan a estas personas, que bueno, son hombres y mujeres muy diversos y tal, y les mete a jugar. Y el juego consiste en seguir un juego de la oca donde las casillas son los estados americanos. Entonces van jugando los dados y reciben llamadas telefónicas y tienen que moverse al estado que le dicen. Y gracias a eso va contando en la novela, bueno, pues curiosidades y geografía de cada uno de los estados por los que se mueven. Hay un 7º personaje, que es un personaje con siglas nada más, que se une al final, y bueno, yo creo que voy a hacer spoiler, pero bueno, al final resulta que este personaje es el mismo millonario, que en realidad no ha muerto, que se ha unido al y que bueno, que ahí está la historia. Pero es muy curiosa la forma, esto estaba planteado como una lección de geografía para los niños, para que se familiarizaran con los estados americanos, y bueno, están pinceladas y está lleno de, bueno, es una manera curiosa. Es un juego de rol, podríamos decir, es casi un juego que esto no se lo han inventado los de la tele, pero les voy a dar la idea porque pueden hacer todo un concurso también siguiendo el juego de la oca, como el Madrid-Pekín ese que había o lo que fuera. Bueno, pues pueden hacer este juego que él ya se anticipó. Y bueno, es una novela original. Yo creo que toca temas muy originales y de formas muy originales.
También tiene otros que nos enlazan con el inicio del turismo masivo. Por ejemplo, la agencia Thomson y Cía, que es un crucero turístico por las Azores, Madeira y Canarias, en donde ya mezcla personajes, porque también se está desarrollando ya en paralelo el turismo, bueno, masivo es mucho decir, pero ya hay turistas, o sea, gente que viaja simplemente, están los exploradores, pero también hay gente que viaja por placer y viaja en cruceros y que viaja en estos trenes que son más o menos turísticos, como el Orient Express o como el Transcaucásico. Yo creo que, bueno, a todo esto me pasa en una diapositiva. Como veis, estas son las novelas modificadas por su hijo y las novelas de Julio Verne publicadas póstumamente, que como veis son bastantes las que se publicaron póstumamente, y también las de su hijo, que terminan en La impresionante aventura de Monsieur Barsac, que es el último, que la publica en 1919. Los personajes que hemos ido viendo, pues hay exploradores, hay científicos, hay geógrafos, hay aventureros, hay personajes misteriosos como el Capitán Nemo, hay muchachas en peligro, hay periodistas, hay Robinsones, y he puesto algunos de los personajes. Como no voy a citar a todos porque se va el tiempo y tengo que ser puntual, voy a decir uno que me gusta mucho, que es Paganel. Paganel aparece en Los hijos del Capitán Grant y es geógrafo, y es el secretario general de la Sociedad Geográfica de París. Como yo soy la secretaria general de la Sociedad Geográfica, pues soy una Paganel que espero no ser tan despistada como el geógrafo Paganel, que creía ir al Tíbet cuando en realidad estaba yendo a la Patagonia. Pero es un personaje que está muy despistado, un sabio despistado, bueno, pero me hace gracia que sea el personaje de la Sociedad Geográfica. Pero hay otros muchos, hay periodistas como Claudius von Barnard, hay muchos Robinsones, decía 2 años de vacaciones, Escuela de Robinsones, La isla misteriosa, el Chancellor, hay muchísimos. Hay mucho científico como Litterbrock, que es el minerólogo, que es el del viaje al centro de la Tierra, el que decide entrar por un volcán de Islandia. Al final no llega al centro de la Tierra porque sale por un volcán, por otro volcán, que mira, otra cosa que hace él es describir los sitios antes para que la gente como que los descubra dónde está. Entonces dice, estoy en el Mediterráneo, bueno, en un mar interior, en el Mediterráneo, un mar cálido, no sé qué, y veo 2 volcanes, bueno, el Etna y el Stromboli. Él está saliendo por Sicilia y por el sur de Italia, ¿no? Miguel Strogoff, que es un personaje héroe, o sea, es el héroe bueno, el héroe que lo tiene todo, entregado a su causa, entregado a su madre, ama a la novia que se echa Nadia, porque siempre aparece una linda mujer en peligro, pero siempre muy valientes. Las mujeres que aparecen suelen ser mujeres muy valientes, muy entregadas. El Capitán Nemo, que yo debo decir que hay 2 novelas que a la gente le apasionan y que algunos, mira, Martínez de Pisón, vuelvo a referirme a él, pero dice que su novela preferida es Viaje al centro de la Tierra. Le entiendo, porque como geógrafo Viaje al centro de la Tierra es una gran novela que además no se inventa mucho, porque él va siguiendo estudios previos que otros geógrafos, sobre todo geólogos, han hecho de los tubos que se internan en los volcanes, y él va siguiendo el mismo esquema, luego se inventa el resto, claro. Bueno, pues Viaje al centro de la Tierra y 20.000 leguas de viaje submarino son las 2 novelas que normalmente gente cita. Yo creo que son 2 grandes novelas desde el punto de vista literario maravillosas, pero a mí, como geógrafo, me parecen muy fantasiosas. O sea, a mí me gusta más la magia de recorrer escenarios reales, seguir a 5 semanas en globo, que es para mí mi preferida, donde vas siguiendo sobre un mapa todo el África central y vas siguiendo curso a curso y vas descubriendo con los propios exploradores y van mirando desde el globo y dice, ahí es lo que descubrió fulanito y menganito, y eso me parece, pero bueno, eso cada uno tiene sus preferidas. Bueno, pues ahí está Lindenbrock, que es ese científico que viaja al centro de la Tierra, o decía aquí, o biólogo Pierre Aronnax, que aparece en 20.000 leguas de viaje submarino, que es un biólogo que realmente está inspirado en el propio Verne, y el personaje que dibujan es el propio Verne. Aquí he sacado algunos de los dibujos con los que se ilustraban aquellas obras de aquellos personajes. Por ejemplo, Paganel es ese pobre, que espero no parecerme mucho. Me he traído la levita, eso sí, la levita de Paganel, pero nada más, y el bolso de Paganel. Pero bueno, está el Capitán Nemo. Phileas Fogg, esta es la gran novela que todo el mundo conoce, Vuelta al mundo en 80 días. Pero si me preguntáis mi opinión, Vuelta al mundo en 80 días para mí no es muy geográfica, o sea, va por todo el mundo, pero en realidad es como turística, es como va pero deprisa, va pero como pasando, como hacen los turistas. Los otros van como los geógrafos o como los viajeros, parándose y deteniéndose en las cosas. En cambio, su afán es llegar, es como los que nos apuntamos a algún viaje de estos donde nuestro afán es llegar, pasar y a ver dónde estamos, ¿no?
Entonces, La Vuelta al Mundo en 80 días es muy interesante porque viaja por todo el mundo y también tiene sus descripciones geográficas, pero no es mi preferida. Y están algunas, como el profesor Linderbrock, que nos decía, César Cascabel, y este es Pierre Aronnax, biólogo de 20.000 leguas, que está hecho el dibujo, en teoría lo hicieron basándose en el Verne joven de aquella época. Temas recurrentes por la ciencia y los científicos, los volcanes, las culturas indígenas, los zonas polares, la supervivencia en climas extremos. Uy, sobreviven a unas cosas terribles, se quedan en una isla, en un islote de hielo en Siberia y sobreviven, y esas cosas, las grandes huracanes, tempestades, bueno, siempre salen adelante, pero les pasan cosas terroríficas en todos. La exploración de grandes ríos, los científicos aventureros, los niños o muchachas jóvenes en busca de padres perdidos, esto le encanta. Los enigmas en forma de escritura críptica, por ejemplo, Linderbrock en el viaje al centro de la Tierra descubren un papel con unos jeroglíficos, podríamos decir, y tienen que descifrarlos, y gracias a eso pues deciden que es en el volcán Snæfell de Islandia donde tienen que ir. Y luego los Robinsones, como os decía, que le dan pie para crear pequeñas sociedades en islas. Llega primero el descubrimiento, la exploración de la isla, luego la adaptación, la conquista de esa isla, las comunidades y la creación de una pequeña sociedad que siempre quiere parecerse a su sociedad europea que consideran la buena, ¿no? Bueno, aquí había resumido un poco los más geográficos, los más conocidos, los más científicos. En los más científicos digo aquellos que aparecen más inventos. Por ejemplo, la isla de Hélice, que os decía, donde es una isla artificial que va flotando por el mundo, pues ahí aparecen muchos inventos, ¿no? O La invasión del mar, que es esta novela que os decía que proyecta un mar interior en el Sáhara comunicado con los canales con el Mediterráneo. Bueno, pues ahí vuelca un poco todo lo que se está investigando sobre el tema. O Robur el Conquistador, que probablemente sea una de las obras en donde aporta más cosas científicas. Este es un loco que inventa que quiere demostrar, porque entonces era una polémica que había en Francia en aquel momento, si para volar había que volar con aparatos más ligeros que el aire o más pesados que el aire. Entonces Robur es partidario de crear aparatos más pesados que el aire que puedan volar, y crea un aparato que es una especie de nave de velero, pero que en la punta de los mástiles lleva unas hélices. Es el prototipo del helicóptero, un helicóptero gigante, por supuesto, que luego puede ir por tierra, por mar, por aire y tal, y va con unas aspas giratorias que son movidas por un motor eléctrico y que pueden volar y pueden sobrevolar el mundo. Rapta a los que no creen en esta teoría para llevarles con él y que lo demuestren. Y estos pobres tratan de escaparse, en toda la obra tratan de escaparse, mientras que él les hace demostraciones de lo que quiere. Bueno, Robur el Conquistador es una obra muy interesante también para ver. Y como tenemos poco tiempo, he hecho unas imágenes de algunas de estas novelas que os digo. 5 semanas sin globo, que para mí es mi preferida, pero también es la primera. Bueno, pues son 3 personajes, siempre hay un científico, uno más aventurero y, bueno, normalmente un criado o una persona que además les soluciona normalmente todas las papeletas. Bueno, que estos viajan desde Zanzíbar, quieren viajar hasta la costa oeste de África, siguen un poco ese recorrido que veo en el mapa, van en este globo, al final llegan casi sin globo, van colgados casi de la cuerda, ¿no? Es una cosa bastante sorprendente, pero le da pie a hablar hasta del descubrimiento de las fuentes del Nilo, que están descubriendo en ese momento Speke. Pero él ya, claro, como lo ve desde el aire, pues ya supuestamente localiza exactamente dónde están las fuentes del Nilo. Grandes aventuras por paisajes siberianos. A mí me encanta esto. Yo en Siberia no he estado, pero me apasionaría ir a Siberia y descubrir los paisajes siberianos, porque me parece que tiene que ser un sitio fabuloso. Y aquí tiene varias obras. Tiene a Miguel Strogoff, pero tiene también a Claudius Montparnasse, que es un corresponsal, como os decía, un periodista. Este va por el sur, no va realmente por Siberia, va por Asia Central, pero que hace el gran tren transasiático, que va desde el Turquestán a Pekín, y le va acompañando un grupo de personajes muy interesante, y él va descubriendo y va creando historias y va describiendo todo este tren. Es la gran época del trazado, como digo, de estos trenes, del transiberiano o del transcaucásico, de muchos de estos trenes. Es literatura ferroviaria, que también daría para otro ciclo todo de literatura del tren. César Cascabel, que es una gran sorpresa Martínez de Pisón hizo el prólogo a las últimas ediciones que se han hecho, las primeras en español que se hicieron, que están en la misma editorial, en Fórcola, que él escribe,
y hace las introducciones a estas dos novelas que él tradujo. Debo decir, a esto lo voy a contar porque me gusta, que Martínez de Pisón, geógrafo, a la que a partir de ahora ya los que no lo hayan leído lo tienen que leer, debe estas novelas a mí. No, yo le invité, yo quería hacer un ciclo sobre viajes de la Ruta de la Seda, sobre la Ruta de la Seda, y hablé con él y le dije, oye, ¿Julio Verne no tiene alguna obra sobre la Ruta de la Seda? Y dice, uy, pues yo a Julio Verne no lo leo desde que era joven, pero yo creo que sí, déjame investigar. Me llamó y me dijo, existe una obra que es Claudius von Barnack, que no está traducida al español, pero que con una buena traducción, pero bueno, la compro en francés y os hago una conferencia, déjame que lo investigue. Bueno, eso le dio pie, se puso a leer a Julio Verne y luego me confesó, dice, me ha encantado que me invitaras a esto porque me he metido en Julio Verne, y luego escribió esto, La tierra de Julio Verne, porque se había fascinado con todo el recorrido geográfico. Por supuesto que él sabía de Julio Verne y de la geografía, pero bueno, eso le hizo meterse en harinas. Entonces, este es Claudio von Barnack. Y César Cascabel, que también lo tradujo, es una familia de circenses que está en California, que ha ganado bastante dinero con sus giras por América y decide volver a Francia, son de Francia, y decide que va a cruzar de nuevo toda América haciendo circo y luego coger un transatlántico a volver a Francia. Pero van y le roban todo el dinero que tienen ahorrado. Entonces ya no pueden volver porque el viaje transatlántico es muy caro. Entonces deciden con su carromato decir, bueno, pues por tierra. ¿Cómo volver por tierra? Abren el Aldas del hijo, que está ahí estudiando geografía, y dice, pues por aquí, por el estrecho de Bering. El estrecho de Bering, que hay que esperar a que se congele. Efectivamente, ellos van por la costa californiana, Alaska, cruzan el estrecho de Bering helado, les pasa de todo en el cruce del estrecho de Bering, se quedan en un témpano de hielo aislado, bueno, les pasa de todo. Esto todo con el carromato, que el carromato no se desintegra en todo este viaje, es sorprendente. Y además tienen bueno, es como una roulotte, pero una roulotte de lujo lo que tienen ahí, ¿no? Y entonces van luego por el norte de Siberia, son raptados por una tribu de nenets, de siberianos, bueno, les pasa de todo, y con mucho ingenio vuelven a entrar por Siberia, viajan hasta Moscú. Todo esto van cogiendo personajes que van enriqueciendo mucho el relato. Como os decía, el conde Narkin, que es geógrafo, que es explorador, que es un proscrito anarquista también, o una india que rescatan, una india de Alaska que rescatan y que, bueno, termina casándose, hago muchos spoilers yo aquí, pero bueno, termina casándose con el hijo de César Cascabel. Me encanta el libro de César Cascabel, yo se lo recomiendo. Se nota. No, pero es que he descubierto que la aventura está muy bien contada, te lo puedes leer como unos libros de aventura, pero a la vez descubres muchas cosas ya con la visión de nuestra edad, que ya o hemos viajado o hemos leído, pues descubres muchas más cosas. Miguel Strogoff, hay que leerla, hay que verlo y tal. Esta sí que es la aventura más aventura, pero también leído ahora descubres toda la parte de geografía que tiene, de descripción, bueno, él llega hasta Irkutsk, nada más, va desde San Petersburgo a Irkutsk, pero va y todo lleno, claro, él es el noble por excelencia, maravilloso. Los hijos del Capitán Grant. Los hijos del Capitán Grant también es una novela fantástica en la que dos hijos van en busca de su padre y bueno, van con Lord Glenarvan y su mujer, que les lleva a buscar a su padre. Lo único que saben es la latitud en la que ha naufragado el padre, y siguiendo esa latitud, pues recorren todo el mundo a ver dónde le pillan. O sea, están en Australia, Nueva Zelanda, van por el Cono Sur. Y bueno, también es un libro muy bonito, muy juvenil y muy bonito, pero también aquí es donde se une el geógrafo Paganel, mi geógrafo Paganel. Viajes a mundos imaginados. Hay 3 novelas que hablan de mundos imaginados: La luna, el fondo oceánico y las profundidades terrestres. 20.000 leguas de viaje submarino, como os decía, es un mundo que él se imagina, pero que está lleno de geografía del fondo de los mares, que se anticipa en muchas cosas. El submarino, que también se están haciendo prototipos de embarcaciones submarinas, de escafandras para viajar, todo eso ya se estaba probando, y él, bueno, pues hace este super submarino, esta embarcación en la que va un personaje extraño que aparecerá luego en otra novela, porque esto sí que lo hace mucho, personajes que luego aparecen y siguen la novela, me parece que es la isla misteriosa, vuelve a aparecer el capitán Nemo, que no se muere aquí como parece, sí. Viaja al centro de la Tierra, que ya he contado. Poco esto porque las ilustraciones son muy bonitas y son muy ilustrativas, son las de las versiones originales. Y la Luna. De la Luna tiene 2, que son una continuación de la otra, de la Tierra a la Luna y alrededor de la Luna.
porque en la primera, en la donde es lanzado un cohete, aquí también se dice que es ciencia ficción porque se anticipa, bueno, ya había cohetes y ya se estaban imaginando muchas cosas, pero es verdad que se inventa el final. Por ejemplo, dicen, salía también de cerca de Cabo Cañaveral, es verdad, los hace partir de Florida, muy cerca de Cabo Cañaveral, pero bueno, tiene su razón de ser porque ese es el punto de la Tierra donde más posibilidades hay de salir de la órbita terrestre. Y viaja alrededor de la Luna, como en la primera se quedan, en vez de volver a la Tierra, se quedan circulando alrededor de la Luna, bueno, pues vuelve a coger a estos personajes. ¿Y qué hace alrededor de la Luna? Describir la cara oculta de la Luna, porque la cara no oculta de la Luna sí que se podían ver, los astrónomos lo podían ver desde aquí, pero la cara oculta se la inventa y crea toda una geografía imaginaria. Historias de Robinsones, decía, 2 años de vacaciones, ya hemos hablado de ella. Escuelas de Robinsones, que son 2 amigos. Esta es tal vez la obra más de humor que tiene, porque bueno, son 2 amigos que al final es todo un poco ridículo, ¿no?, lo que les pasa en la isla, pero también lo mismo se tienen que hacer con la isla. La isla misteriosa, que también está muy llena de inventos, porque es un ingeniero el que les lidera a los 5 hombres que se escapan de una prisión y terminan en esta isla misteriosa, donde hay un personaje que les va a ayudar misteriosamente y que resulta ser el Capitán Nemo, ¿no? Pero está llena de... Tienen que emplear todas sus estrategias y todos los inventos que se le ocurren para lograr sobrevivir aquí. Aparecen también muchos inventos. Robo el Conquistador, ya lo he mencionado y no lo voy a seguir, pero mirad, esta es la nave que se inventa, el Albatros, donde es una especie de helicóptero, bueno, barco, helicóptero, y va surcando el mundo. Termina muy loco el Robo, pero termina loco de verdad, que es otros personajes que le obsesionan. Muchos de sus personajes terminan locos. Jateras, el capitán Jateras del Polo termina loco, este termina loco porque, bueno, no era para menos, la verdad. Y las aventuras del capitán Jateras, que era el que decía que se llamaba también Los ingleses en el Polo Norte, luego continuó. A los ingleses les tiene bastante manía, en general, pero bueno, como están, que son franceses, pero algunas veces les pone a parir, o sea, directamente, pero es verdad que estaban protagonizando la exploración del mundo y tampoco les podía obviar, ¿no? Pero aparecen, y esto es lo que os decía del Polo Norte, que fue la segunda novela de Verne, donde hay un mundo también muy imaginado. Pero mirad esa foto de ahí, de lo que él imagina estos témpanos. ¿A qué os recuerda? A mí a Superman y en la kriptonita directamente, ¿no? O sea, las cuevas, él se imagina esas cuevas llenas de témpanos helados y bueno, es que se anticipó mucho a la... Bueno, a lo mejor los de Superman vieron esto y dijeron, vamos a crear aquí. Pero bueno, es así como él imagina el Polo Norte. Y también la Esfinge de los Hielos y el País de las Pieles. La Esfinge de los Hielos es del Polo Sur y el País de las Nieves es del oeste de Canadá, también, de la compañía comercial de la Bahía de Hudson. Pero la Esfinge de los Hielos es también curioso porque él lee a Edgar Allan Poe y un año después de que publique la historia de Arthur Gordon Pym de la Esfinge de los Hielos, él sigue la novela de Edgar Allan Poe. Entonces imagina una expedición que va en busca de los protagonistas de Edgar Allan Poe. Entonces, este enlazar con novelas que ya existían lo hace también, ¿os acordáis de Los Robinsones suizos? Que era una novela que es previa a él, pero que también habla de Robinsones, de una familia suiza que naufraga en los mares del sur. Bueno, pues hay una novela de Verne que lo que hace es, bueno, ¿y qué pasó con estos? Se llama Segunda Patria, me parece que se llama. Entonces, ¿qué pasó con estos? Porque en Los Robinsones suizos hay una parte de la familia que decide volver cuando les rescatan y otra parte que dice, no, nosotros ya nos hemos hecho a la isla, nos quedamos aquí. Bueno, ¿qué pasó con aquellos personajes? Bueno, pues él recupera esos personajes y qué ha pasado y entonces cómo crean esa otra sociedad en este rincón de las... Es muy interesante. Quiero hacer una pincelada simplemente de los viajes reales de Verne, del viaje maldito por Inglaterra y Escocia, que es un libro que he escrito sobre su propio viaje, donde crea 2 personajes, que uno es el mismo, se llama Jacques Clavaret, y otro es su compañero, que es un músico, amigo de Verne, que le acompaña en este viaje, que es Jonathan Saburnan en la novela, y él va haciendo diálogos entre los dos, y son 2 personajes que se dan o el uno al otro la contestación, y que bueno, a través de ellos va describiendo, no deja de ser el viaje turístico que se hacía entonces a Escocia. Él estaba muy obsesionado con Escocia, y con todas las novelas románticas de Escocia, porque su madre era de origen escocés y entonces le fascinaba el mundo romántico de Scott y va siguiendo un poco eso, pero le da juego para hablar de la industrialización, de Londres, de Edimburgo, de Glasgow y de los paisajes escoceses, con mucha ironía, con mucho humor, riéndose del mismo también, y bueno, es el viaje maldito que a veces se ha traducido como viaje a contrapelo por Inglaterra o Escocia. Estos son los viajes reales de Verne, los que hizo realmente.
y luego terminando con un viaje a Estados Unidos, que realmente va a Nueva York, a Buffalo, a las cataratas del Niágara y poco más. Pero bueno, esos son los viajes reales, como veis, el más largo, un poco por el Mediterráneo, con su propia embarcación. Los viajes al futuro, 2 pinceladas. Tiene 2 novelas al final, las más futuristas. París en el siglo XX es muy negativa, como oscura, que realmente la escribió la segunda novela en el 1964, que luego es rescatada mucho después por sus herederos, y es una visión del siglo XX, de los años 60 del siglo XX lo pone, pues bueno, es una sociedad en la que ya no creen la literatura, donde va, por ejemplo, a una librería y se ha convertido en un centro comercial, la librería grande, donde pregunta a los libreros y no saben quién es Balzac, ni han oído nunca hablar de Víctor Hugo. Entonces, bueno, o sea, la vida misma, te lo lees y dices, pobrecito, cuánto anticipó, pero qué pena. Donde, por ejemplo, no se habla casi en francés, los científicos prácticamente no hablan francés porque solo utilizan argot científico y palabras en inglés. Entonces, el inglés ha desplazado al francés, la vida misma. La verdad es que es bastante anticipatoria en esto. Una visión muy pesimista, pero es curioso leérsela. Y más curioso es leerse este relato de un periodista en 1889, que la escribió en 1891. Este periodista en 1889 es un relato bastante corto donde habla de un magnate del periodismo que en Nueva York, me parece que es en Nueva York, ha establecido ahí todo un sistema, por ejemplo, el telefonómetro, no sé cómo se llama, que tiene una batería de gente radiando por radio noticias continuamente. Y tú te puedes enganchar y ellos le leen las noticias y tal, vamos, o sea, unos podcasts de la época, pero en base a esto. O, por ejemplo, os voy a leer para terminar, porque tengo mucho rollo y puedo seguir aquí, como veis, toda la vida, pero no vamos a seguir toda la vida. A ver si lo tengo por aquí. Mira, sí, pero os lo leo. Os voy a leer la segunda parte. Esto es que el magnate este vive en Estados Unidos, pero su mujer vive en París, en los Campos Elíseos. Entonces quedan para comer a una hora, fuera de eso, para que coincidan los dos comiendo en la misma hora, y se ponen delante lo que llaman el telefoto, que dicen que es una de las conquistas de la época, y es un espejo, lo tenéis ahí, en donde se ve a la otra persona. Dice, la mesa está servida. Francis Bennett ocupa su lugar. Al alcance de su mano está dispuesta una serie de grifos, y entre él se redondea el cristal de un fonotelefoto, sobre el cual aparece el comedor de su mansión en París. A pesar de la diferencia horaria, el señor y la señora Bennett convienen en tener sus comidas al mismo tiempo. Nada más encantador que almorzar así, frente a 1000 leguas de distancia, viéndose y hablándose por medio de aparatos fonotelefóticos. ¿Qué es esto? La videoconferencia, pero en el año 1900 y pico. A ver, es anticipatorio, hay que decirlo, y es muy curioso leerlo porque hay muchas cosas que dices, bueno, no es exactamente así, pero bueno, él lo pone muy a distancia, porque lo pone a finales del siglo XXIX, no hay que esperar tanto, pero bueno, ya se anticipó a eso y me parece muy curioso. Y para cumplir con el tiempo, sí que cumplir con el tiempo, si ya me he pasado hace mucho, simplemente deciros que Verne va a celebrarse el 200 aniversario de su nacimiento, muy próximamente, y sigue haciéndonos viajar a lo grande, es gran creador. Si tengo que recomendar 3 obras, recomiendo La tierra de Julio Verne, de Eduardo Martínez de Pisón, que les descubrirá una geografía, no solamente a Verne, sino es un tratado de geografía. Un libro, Sueños de ciencia, que es de un científico, Jesús Navarro, que es un viaje al centro de Julio Verne, pero desde el punto de vista científico. Estos adelantos científicos, él va estudiando muy bien qué había en la época, en qué se basan. Es muy interesante también verlo desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? Y de la técnica, no solamente la geografía. Y luego, bueno, este es el libro de Eduardo Martínez de Pisón. Y luego este libro que, bueno, yo trabajo en Planeta, realmente vengo aquí a hablar de mi libro. Bueno, este es un libro que acabamos de publicar, que es un libro ilustrado, es un libro casi de regalo, maravilloso, con todas las ilustraciones Julio Verne, y es un resumen de todo lo que os acabo de decir, pero es un libro muy bonito, muy de regalo, y que recomiendo porque de verdad, si os gusta, introduciros. Pero lo que más recomiendo es que os cojáis las obras de Julio Verne, que os digo una cosa, yo me las he bajado en el Kindle, de esas gratis, y tienen todas las obras de Julio Verne. Son 28.000 páginas, eso sí, pero están todas las obras de Julio Verne y os podéis. Pero si no, esta colección, hay muchas editoriales, no están todas, pero en esta de RBA están tratando de creo que han sacado todas las obras de Julio Verne, incluso estas más desconocidas. Y esto es lo que os tengo que decir, que una cita de Paganel que dice, todo es curioso a los ojos del geógrafo. Tiro para casa y hablo de los geógrafos.
Ver es una ciencia. Hay gentes que no saben ver y que viajan con tanta inteligencia como un crustáceo. Eso es lo que dice Paganel, el geógrafo de Julio Verne. Así es como viajan muchos. Y la otra es las obras, esto es de Martínez de Pisón, que dice: las obras completas de Julio Verne son por sí mismas un universo y una geografía para valientes, para gente emprendedora e imaginativa. Me he comido. Y con esto me quedo porque si no, no puedo más. Perdonad que hable tan deprisa, pero había muchas cosas. He vuelto a Paganel. Bueno. Ay, perdonad, me he pasado mucho de tiempo, pero es que no sabía dónde cortar. No, sí. Ahora, ¿alguien quiere intervenir? Ay, pobres. Yo creo que es muy tarde, ¿eh? ¿Alguien quiere intervenir? Que esto es como las Mira bodas. que si sale Julio Verne y dice que quiere intervenir. O calle para siempre, esto es como en las bodas. ¿Alguien quiere intervenir o calle para Bueno, siempre? la próxima conferencia ya saben que viene Miguel Ángel Lozano para hablarnos maravillosamente de dos personajes fundamentales en la literatura española, como es Unamuno y Azorín. Muchas gracias por su atención. Gracias a todos.